hemos señalado este día para tomar la cena del Señor. Ya están aquí los elementos dispuestos. Ya tenemos aquí el pan. Y bueno, ahorita voy a aclarar algo, pero tenemos aquí un hermoso arreglo con pan. Tenemos el pan que vamos a utilizar para tomar la cena del Señor. Y tenemos jugo, que siempre les digo a los hermanos que se note la marca, y no es promocional, ¿no? Pero para que vean de cuál estamos utilizando. No vaya a pensar que le estamos dando de otro, sino que sea puntual el que estamos utilizando. Entonces, hermanos, hoy tenemos señalado para tomar la cena del Señor, así que vamos a meditar un poco acerca de lo que es la cena del Señor. Es un tema muy extenso, muy vasto, pero quisiera yo que hagamos un acercamiento hoy y lo hagamos a través de la lectura de la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. Vamos a leer este pasaje. Primera a los Corintios 11, del 23 al 26. Y vamos a partir de él a meditar en la cena del Señor. Conforme usted lo encuentre, hermano, póngase de pie para que con reverencia leamos este pasaje de la palabra del Señor. Y si no tiene una Biblia a la mano, ya aparece aquí en pantalla para que usted pueda seguir la lectura de este pasaje en el cual estaremos meditando. Amén, hermanos. Sígalo ahí con su vista. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Bendito Dios, esta preciosa mañana, Señor, te agradecemos por estar en tu casa, por poder acercarnos a tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas con tu palabra, Señor, en este día, que hables a nuestra mente y a nuestro corazón y que podamos ser ministrados, ser convencidos, ser guiados, ser instruidos en tu palabra y que a partir de ello seamos afirmados, Señor, en el camino de salvación y de vida eterna. Muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar, hermanos. Decía yo que es un tema muy amplio. Los 4 evangelistas abordan el asunto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablan de la institución de la cena del Señor. Pero también el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo habla acerca de la cena del Señor. Y en la visión que cada uno de los apóstoles y de los evangelistas tiene de la institución de la cena del Señor, hoy hemos escogido esta expresión del apóstol Pablo para hablar de ella. Cómo él recibe la revelación de parte del Señor. Pablo no fue de los que fue instruido directamente por nuestro Señor Jesús. Y entonces alguien diría, entonces, ¿cómo recibió la revelación de lo que es la cena del Señor? Precisamente Dios le mostró. Y él fue instruido por los demás apóstoles. Él fue enseñado fue discipulado. Y mire, hermano, nosotros como discípulos de Cristo tenemos que tener muy en claro la doctrina que habla acerca de la cena del Señor. Es parte de nuestra doctrina básica. La mayoría o todos ustedes saben que es un punto doctrinal de nuestra iglesia.
Algunos movieron la cabeza, pero ahí es donde todos decían amén. Es un punto doctrinal de la iglesia que está puntualmente en el apartado de sacramentos, prerrogativas y requerimientos. Alguien sí lo estudió por ahí. Bien. Entonces estamos hablando de un sacramento. Lo primero que diríamos es que es un sacramento. Y aquí quiero yo aclarar que hay dos sacramentos en nuestra iglesia. Uno es el bautismo en agua. Somos bautizados en el nombre de Jesucristo y eso nos hace parte del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos en el cuerpo de Cristo, cuando bautizamos en agua, somos parte del cuerpo de Cristo. Nos añadimos a la promesa que Dios ha dado. Y un sacramento, dicen las definiciones, es un acto que da evidencia de nuestra relación con Dios. Da una evidencia pública de nuestra relación con Dios. Entonces, un sacramento no solamente es que yo diga, es que yo estoy en relación con Dios. Qué bueno que yo lo diga. Pero los sacramentos nos dan puntual evidencia de mi relación con Dios. Por eso el bautismo, como sacramento, tiene que dar esa profesión pública de fe. Que ante un número de testigos, yo declare que voy a seguir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y eso me da una relación con Dios. Por eso el bautismo es un sacramento. Pero la comunión o cena del Señor, en su raíz griega, he dicho que no me gusta mucho recurrir a las raíces, pero cuando es indispensable lo hacemos, el término es Eucaristía. El término griego es Eucaristía. Y aunque hemos escuchado esa palabra en otros lugares, es porque es la raíz griega. Y no tendríamos ningún problema en decir que vamos a tomar la Eucaristía, la comunión, la cena del Señor. Y es esa puntualidad y claridad de lo que vamos a hacer. Pero al decir que es un sacramento, que la comunión, que la cena del Señor es un sacramento, ojo con eso. Estoy dando evidencia de mi relación con Dios. De que estoy en comunión con Dios. ¿Qué le parece eso? Y si no tomo la cena, ¿qué sucede? Estoy dando evidencia de que no estoy en comunión con Dios. Oye, ¿a quién le interesaría esto en primer lugar? A mí. No esté pensando usted en lo que van a decir los hermanos que están hoy aquí. Ay, mira, el pastor dio la cena y ni la tomó él. Porque algunos van a estar bien atentos. Bueno, ya platicaba yo con los ministros de la iglesia que primero las vamos a tomar ellos y yo. No les pregunté si la iban a tomar. Porque como ministros de la iglesia estaríamos en la responsabilidad de estar en la comunión con Dios. Porque no les pregunté, ¿verdad, hermano Roberto? Nada más les dije, primero la vamos a tomar nosotros. Yo se las comparto a ustedes y ustedes a mí, porque afirmamos que estamos en la comunión con el Señor. Pero también implica la comunión entre nosotros. El ponernos a cuenta con nuestros hermanos. Y eso habla de que tenemos que dar evidencia de la comunión. ¿Amén, hermanos? Tenemos que dar evidencia de la comunión. De que estamos en comunión con Dios, de que estamos en la comunión del Espíritu, que estamos en esa búsqueda. Y por eso la cena del Señor es un sacramento. Nos da evidencia de nuestra relación con Dios. Por eso es importante tomarla, hermano. Y cuando alguien no la toma, está diciendo, yo ya no estoy en el cuerpo. A veces con mucha ligereza, y voy a hablar de la ligereza de no tomarla, y más al ratito voy a hablar de la ligereza de tomarla indignamente, porque habría que tener cuidado de los dos extremos, porque alguien diría, no, va a haber cena del Señor, no, luego, mire, yo diría que me siento un poco mal, porque desde que llegamos a acompañar aquí el trabajo de la iglesia, no nos había tocado compartirla, no nos habíamos programado. Me siento mal, hermanos, discúlpenme. Porque a mí me gusta tomar la cena del Señor unas 3, 4, 5 veces por año.
Y ya llevamos más de medio año y no la habíamos tomado. Casi si no llega la Semana Santa, a lo mejor ni reaccionamos. Pero hermanos, es importante que estemos continuamente tomando la cena del Señor. No hay una fecha establecida. No hay una periodicidad que esté establecida. No hay así puntualmente. Es nuestra comunión con Dios. Es afirmarnos en la comunión con Dios. Y por eso es importante, hermano, que nosotros la tomemos. Salvo que usted tenga un asunto que le impida, deberíamos de tomar la cena del Señor. Y este sacramento, hermanos, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, entendemos que la cena la tomamos en el concepto de la consubstanciación. Y les pedí a los muchachos ahí que me lo pusieran en pantalla para... Nosotros estábamos ahí viendo que la S, que el acento, bueno, ahí está. Nosotros creemos en la cena del Señor como la consubstanciación. Y déjenme explicar el término. Ahí déjenmelo de favor en pantalla. Nosotros creemos que este pan y este jugo de uva, este vino, simbolizan, representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es la consubstanciación. Ay, pastor, tanto problema para explicar esa palabra, nada más díganos qué simboliza. Bueno, si usted escucha ese término por allá en otros lugares, que usted sepa que nosotros tenemos esa perspectiva de la consubstanciación, porque hay otras teorías que dicen que literalmente se convierte en la sangre y el cuerpo. Nosotros no creemos eso, no, y lo recalco, no, nosotros creemos que simboliza, que toma la representación de su esencia, y eso es la consubstanciación. Y como iglesia creemos esto, y al momento de compartirlo, estamos diciendo, hermano, tomad y comed de este pan, que simboliza, que representa el cuerpo de Cristo que fue llevado a la cruz para perdón de nuestros pecados. Y tomad y bebed de esta copa. Mire, muy tradicionalmente usábamos las copas. Bueno, nada más me dejaron una, pero bueno. Muy comúnmente usábamos las copas. Hermano Iván, hermano Abel, ayúdenme un momentito, les encargamos a los ministros un detalle. Ayúdenme a poner la mesa al centro, porque como voy a estar usando los elementos y me salgo de foco, nos regresamos todos porque los hermanos que nos están viendo a través de las redes van a decir, ¿de qué está hablando el pastor por allá lejos de la cámara? Gracias, hermanos. Dice la copa. Y a lo mejor a usted le tocó en otro tiempo que todos bebíamos de la misma copa. ¿A cuánto les tocó? Que todos bebíamos de la misma copa. Pero de repente alguien dijo, no, hermano, eso no es correcto. Mejor denos nuestra copita a cada uno. Y algunas iglesias empezaron a usar vasos de cristal, así de esos chiquitos. Les dan un nombre allá, pero nosotros no lo usamos. Vasos chiquitos nada más. Y empezamos a usar esos vasos y yo recuerdo algunas escenas en otro momento en las congregaciones donde hemos estado, donde estaban los hermanos lavando los vasitos y secándolos porque no eran tantos para toda la congregación y batallábamos. Y entonces entramos en la dinámica de decir, bueno, pues ahora vamos a usar de esos vasitos, pero desechables. Pero vienen de la misma copa, hermanos. Porque somos del mismo cuerpo, porque estamos en la misma bendición. No voy a decir, no, hermano, yo ya no participo de la cena porque ya no es de la misma copa. Porque ya entraríamos en legalismo, hermanos. Es el símbolo de la unidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y entonces todo eso abarca el concepto de la consubstanciación y muchas otras cosas más. Hay libros completos que explican la consubstanciación, pero no es el asunto, simplemente que marquemos la ruta, que marquemos esa puntualidad de que está representando el cuerpo
y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando yo vengo a tomarla, es porque soy parte del cuerpo. Mire qué tremendo asunto. Cuando yo tomo la cena, me estoy afirmando como parte del cuerpo de Cristo. Estoy diciendo, ahí es donde Dios me llamó a estar, en la comunión, en la unidad del Espíritu. Ahí tenemos que estar nosotros, hermanos. Y que no sea solamente un fingimiento. Ay, voy a pedirle perdón al hermano fulano. Voy a ponerme a cuentas con el hermano sutano porque sé que algo traemos por ahí. Pero nada más para tomar la cena del Señor. No, que sea realmente para que estemos en comunión. Que sea realmente para que no haya diferencias ni contratiempos entre nuestra vida, sino que estemos en el llamado y la vocación de la unidad del Espíritu a la que Dios nos ha llamado. Tenemos que estar en esa puntualidad. Al vivir este sacramento, hermanos, nosotros estamos tomando estos elementos. Y dice el apóstol Pablo aquí en la lectura, que habiendo dado gracias, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y bueno, decía yo que tenemos aquí unos preciosos panes, se me antojan, pero mira, hay una diferencia. Estos panes, que son de adorno, que son simbolistas, que son solamente, están leudados. ¿No es así, hermanos panaderos? ¿Cuántos panaderos hay hoy aquí? Ni uno. Ah, sí, allá vi uno ya. Estos panes están leudados. Tienen levadura. Y la cena se toma con pan sin levadura. Ay, hermano, es que ya toda la harina industrializada trae un poco de levadura. Bueno, eso ya no es asunto de nosotros. Nosotros no le vamos a añadir levadura. Y entonces las hermanas hoy, mi esposa, como esposa de pastor, las hermanas que son esposa de ministro, elaboraron el pan con 3 ingredientes: harina, aceite de olivo y agua. Nada más. Sin levadura, sin sal. Porque alguien dice, hermano, ¿no le pusieron sal? No, no lleva sal, hermano. Si usted quiere con sal, cómprese unas tortillinas o 1 kilo de tortillas de harina y hágase sus quesadillas, pero este pan es sin levadura, es sin sal, es especial para la cena del Señor, porque simboliza el cuerpo de Cristo que no tiene pecado. La levadura de los fariseos era el pecado. Así lo refirió el Señor Jesucristo. Y el cuerpo del Señor Jesucristo es un cuerpo sin pecado, que siendo sin pecado fue llevado a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y por eso este pan tiene que ser sin levadura. De repente algunos en la premura pues compran bolillos, ¿no? Y dicen, pues aparte los bolillos y con ese le damos. No bolillos, pues compra unas galletas Marías, y con eso lo compartimos. Unas obleas. Hermano, siempre que tengamos la oportunidad haremos el esfuerzo de que sea así. Pero escuchamos narraciones de misioneros en otros lugares del mundo donde no hay harina de trigo, donde no hay aceite de olivo. Y entonces buscan algo que pueda ser ese simbolismo. Escuchábamos algunos de testimonios de la Guinea, cómo tuvieron que hacer un pan de sagú, de una planta de por allá y explicar cómo era el simbolismo. Bueno, son entornos, pero nosotros sí tenemos harina, sí tenemos aceite de oliva y gracias a Dios tenemos agua para poderlo preparar, hermanos, y estar en ese enfoque, porque representa el cuerpo de Cristo, sin levadura. Y no digo que, bueno, si se lo come con levadura es pecado. No, no, hermano. Simplemente es el esfuerzo que hacemos. Simplemente es tratar de estar lo más cerca de lo que la palabra nos está enseñando. Y entonces Jesús toma el pan. Y este asunto de
del proceso de los panes, que nos será tema de otro sermón, que es muy fuerte, dice que Jesús da gracias, toma el pan, da gracias, lo parte y se los da a sus discípulos. Este proceso de los panes, hermanos, que en todos los pasajes que se habla del pan es así puntual, estos 4 asuntos en que se toma el pan, se bendice, se parte y se usa, nos va a dar para hablar de la vida de nosotros como hijos de Dios, que vivimos procesos en que Dios nos toma en sus manos, en que Dios nos bendice, en que Dios nos parte, nos quebranta y que Dios nos usa. Pero ya estaremos hablando con calma de ese asunto. Hoy solamente quiero decir cómo Jesús toma el pan. Hace algún tiempo platicaba yo con un compañero en la Universidad Teológica, él con otra confesión, y hablábamos de por qué Jesús, al estar tomando la Pascua, no tomó la carne del cordero. ¿Por qué Jesús, teniendo ahí el cordero, porque sabemos que Jesús es el cordero de Dios, por qué no tomó el cordero para compartir la cena? Si Jesús hubiera tomado el cordero, hermanos, hoy tendríamos barbacoa, porque seguiríamos la línea, ¿no? Pero pues cualquier día de estos, hermanos, habremos de celebrar la Pascua y pues nos comemos un cordero, ¿no? No dijeron amén, como que no les gusta, pero bueno. Pero Jesús escoge el pan y no la carne, porque la Pascua se toma con un cordero de 1 año sacrificado y puesto a las brasas, con pan sin levadura. Y los judíos hasta hoy en esa región se toma más jugo de uva, más vino sin fermentar que agua. Y era la forma tradicional que siempre había en la mesa de la Pascua, con hierbas amargas. Pero Jesús no toma la carne, Jesús toma el pan sin levadura y nos deja una herencia para hablar de la vida sin pecado, para hablar de que no podemos ser influidos por la levadura de este mundo. Nuestro cuerpo no puede ser llevado en las vivencias del mundo y en el pecado que el mundo está profesando hoy. Jesús toma el pan y dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y Jesús pone el pan como simbolismo de su cuerpo y toma el vino y les dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y entonces el vino viene a representar la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. La sangre que nos limpió. Hace rato estábamos cantando eso, ¿no? Tu sangre me limpió, tu sangre me transformó, y todo lo que este canto dice. Hermano, al tomar la cena, nos estamos afirmando en el pacto, en el nuevo pacto. El antiguo pacto se hizo allá en el desierto, con la Pascua, con el cordero sacrificado, para salir de Egipto. Y cada año siguen festejando de esta forma. Ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, en la bendición de un pacto que ahora Dios ha venido a establecer, no con un pueblo, sino con todos los pueblos de la tierra, con aquellos que ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces, al beber la sangre, al beber esta copa, al beber este vino, estamos afirmándonos en el nuevo pacto. Y cada que hacemos esto, hermanos, lo hacemos en memoria del Señor. Lo hacemos recordando lo que el Señor hizo.
Y todas las veces que comemos este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta su venida. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Estar anunciando una y otra y otra y otra vez la muerte de Cristo. ¿Por qué la muerte de Cristo? Porque ahí está el evangelio, hermanos. No es que estemos diciendo, Cristo murió. No, tenemos que estar anunciando el evangelio. Todo el evangelio. Que el Dios eterno y todopoderoso se hizo carne y habitó entre nosotros y desarrolló un ministerio en esta tierra con señales, con prodigios, con milagros, y que fue crucificado en una cruz, fue muerto en una cruz y fue bajado de la cruz y sepultado. Pero Jesús no se quedó en la cruz clavado, ni se quedó en una tumba sepultado, sino que resucitó al tercer día con poder y gloria. Resucitó en el poder de la eternidad que hay en Él. Y lo anunciamos. Anunciamos que Cristo salva y sana hoy, hermanos. Anunciamos que Cristo sigue cambiando vidas. Si alguien necesita que Dios cambie su vida, nada más pídaselo. Nada más dígale, Señor, necesito que cambies mi vida. Mira, tengo todos estos asuntos en mi vida, necesito que tú me ayudes. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Lo va a ayudar. Va a responder a su plegaria. No, hermano, es que yo tengo muchos años pidiéndole lo mismo y nomás no llega. No llega ese carro del año. Póngase a trabajar para que llegue el carro del año. No, hermano, es que yo estoy pidiéndole a Dios desde cuándo sacar el título y no lo he podido sacar. Póngase a estudiar. Porque Dios nos ayuda, pero la labor la tenemos que hacer nosotros. Pero si usted le está pidiendo algo a Dios y no se ha logrado, pida con fe. Pida en los propósitos de Dios. Pida en lo que Él está haciendo. Y nosotros tenemos que estar anunciando este mensaje de la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo sí quiero anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque cuando Él venga, yo me voy. ¿Cuántos están en esa idea, hermanos? Cuando el Señor venga, nosotros nos vamos. Ahora, si alguien se quiere quedar a predicar, bueno, pues ya es su gusto, ¿no? Pero yo le recomiendo que nos vayamos. Yo le recomiendo que nuestra fe esté puesta en Jesucristo como Señor y Salvador y podamos irnos con Él a la promesa de las mansiones celestiales. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros seguimos anunciando una y otra vez, Cristo viene pronto. El Señor está a la puerta. Las semanas anteriores estuvimos en la clase con los jóvenes hablando de escatología. Estuvimos hablando del plan que Dios tiene para los tiempos finales. Y decíamos, los hijos de Dios no nos preocupamos. Nuestra fe y nuestra esperanza se afirman diciendo, sí, Señor, yo voy a estar allá. Sí, Señor, aunque va a pasar esto, aquello y lo otro, no me preocupa. Aunque va a haber guerras y rumores de guerras y hambre y peste y quién sabe cuántas cosas más y que los 4 jinetes y, hermano, no es problema. Nuestra esperanza está mucho más allá. Nuestra esperanza está en que Cristo viene por una iglesia que le ama, que le busca, que le sirve y que estamos ahí anunciando lo que Él ha hecho con nosotros. Así que mis hermanos, necesitamos nosotros estar firmes en este llamado y en esta vocación. Pero así como yo decía, hermanos, que no debemos de tomar a la ligera y no tomar la cena del Señor, el pasaje que leíamos dice a continuación que se puede tomar la cena de forma indigna. Y ese sería el otro riesgo y el otro extremo. Verso 27 del mismo capítulo 11, si me ayudan de favor. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Yo no quiero ser culpado. Por eso necesito ponerme a cuentas con el Señor. ¿Quién tomaría la cena indignamente? Alguien que no está siguiendo al Señor Jesucristo de todo corazón. Quien está dando lugar al pecado en su vida. Quien está permitiendo que este mundo lo agobie. Por tanto, dice el verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando nosotros de forma indigna tomamos la cena, lejos de ponernos en comunión, Dios que todo lo sabe, que pesa nuestros corazones, nos dice, eso es indigno. Si alguien diría, ay, pues ¿quién podrá ser digno? ¿Quién podrá ser merecedor? Hermanos, por nuestras propias formas y actitudes, no somos merecedores. Es por su gracia. Es cuando nosotros estamos bajo la gracia de Dios y siguiendo al Señor que somos dignos. No piense en sus actitudes, no piense en sus pensamientos. No, esas tienen que ir siendo limpiadas, claro. Piense en ser fiel al Señor. Piense en ser honesto con el Señor y decirle, Señor, yo quiero hallarme digno delante de tu presencia. Y cuando nosotros actuamos de forma en que tomamos la cena indignamente, viene el juicio, leíamos, viene la enfermedad, viene la debilidad, dice el apóstol, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Cuando tomamos la cena indignamente, viene la enfermedad física y espiritual. Viene la debilidad física, pero sobre todo espiritual. Y todo nos hace daño. Alguien que es débil en la fe, todo le hace daño. Que si el hermano levantó la mano, ya le hizo daño. Que si el hermano bajó la mano, ya le hizo daño. Que si usó corbata, que si no usó corbata, que si esto, que si aquello, que si la iluminación, que si el adorno, que si el pan, que si... Cuando somos débiles, hermanos, todo nos hace daño. Todo nos hace daño. No que las pantallas, no que... Yo recuerdo cuando en la iglesia donde crecí, la alabanza era con un piano acústico. Y un día un hermano irreverente llegó con un amplificador y una guitarra eléctrica. La sangre de Cristo. Y otro más irreverente llegó con una batería. Santo Dios, ¡qué escándalo! Y cualquier día cambiaron el piano por un sintetizador y le añadieron un bajo. Yo estoy orando para que le añadamos trompetas y violines y todo lo que el Señor quiera, hermanos. Pero cuando alguien está débil, todo le hace daño. No, hermano, es que yo vi que esos tamborcitos, hoy no vino Guillermo, perdón, si no está viendo hermano Guillermo por allá lejos, disculpe. Yo vi que esos tamborcitos los usan en el Zócalo para otras ceremonias. Hermano, la música es para el Señor. La música la dedicamos al Señor. Pero cuando alguien está débil, todo le hace daño. No, hermano, es que eso lo vi allá y eso lo vi acá. Pues ya no ando viendo en otros lados, hermano. Alabe al Señor.
Dele la gloria y la honra. Y nosotros tenemos que estar enfocados. Y por eso dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo. Examínese. Andamos examinando la vida de los otros. Andamos examinando la vida de aquellos que andan por ahí con alguna dificultad. No, hermano, es que yo vi a fulano. Es que yo vi a sutana. Y andamos examinándole la vida a otros. Cuidado con eso, hermanos. Porque la vida que tenemos que examinar es la mía. Mi cuenta con Dios. Mi honestidad, mi servicio, mi búsqueda de Dios. Cuando le andamos buscando cuando le andamos examinando la vida a otros, fácilmente damos lugar a la murmuración y al chisme. Porque le andamos examinando la vida a otros. No, hermano, fíjese que me enteré. Fíjese que me dijeron. Fíjese que supe. Hermano, la iglesia no es lugar de chismes. La iglesia no es lugar de habladurías. A quien tenemos que examinar es a nosotros mismos. Porque cuando usted está hablando de su hermano, está atentando contra el cuerpo de Cristo. Oh, hermano, es que es cierto. No estoy dudando si es cierto o no. El problema es que a quien tengo que examinar yo es a mí mismo, no a los otros. Los líderes tenemos una responsabilidad de sí acompañar a quienes están pasando dificultad. Pero hermanos, para eso fuimos capacitados, para eso fuimos ungidos, para poder acompañar a quienes viven dificultades. Pero como iglesia, hermanos, no podemos dar lugar a chismes, no podemos dar lugar a murmuraciones, ni a rumores, sino aprender a vivir en la unidad del Espíritu. Y esto se vuelve más sencillo, hermanos, cuando cada uno de nosotros toma la responsabilidad que le toca de guardar su testimonio, de guardar su vida en santidad, de buscar agradar no a los que me ven en esta tierra, sino al Dios eterno y todopoderoso que todo lo conoce. A Él es al que tenemos que agradar, hermanos. Pero de igual manera debemos de ser cuidadosos que al tomar la cena lo hagamos de la forma correcta. Que no dejemos de tomar la cena por cualquier cosa, pero que tampoco tomemos la cena a la ligera, de forma indigna, sino que podamos estar en ese enfoque correcto de lo que Dios está queriendo para nuestra vida. Hermanos, es un privilegio tomar la cena del Señor. Es una enorme bendición que podamos participar de la cena, que podamos afirmarnos en decir: estoy en comunión con el Señor, estoy en comunión con su iglesia. Y algunos hermanos, ay hermano, entonces deme 5 minutos, espérame, hermano, venga, hágalo después, pero sea sincero en su corazón. No lo haga por tomar la cena. Póngase a cuentas con su hermano para estar bien con Dios. Porque si lo hace por tomar la cena, hermano, Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios nos mira. Tendríamos que tener ese cuidado de tomar la cena de forma digna, como Dios nos ha mandado. Y no puedo dejar de pensar en Judas, que estaba sentado a la mesa. Tal vez usted también lo ha pensado, ¿verdad? A Judas le dio su porción de pan. A Judas también le pasaron la copa. ¿Y qué dijo Jesús? No, a él no, porque ya sé que es el que me va a entregar. ¿Así le dijo Jesús? No, se la dio. Pero manifestado el tiempo, Judas solito se dio cuenta de lo que había hecho. Jesús no señaló. Jesús no exhibió a Judas ahí. Le siguió dando la oportunidad del arrepentimiento.
Así es Dios con nosotros. Por eso, hermano, no se limite. Tome la cena. Póngase a cuenta con el Señor y dígale: Señor, tú conoces mis debilidades. Tú conoces mis problemas. Tú conoces la dificultad que yo estoy viviendo. Pero que podamos hacerlo. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús comparte la cena del Señor con los miembros bautizados y en plena comunión. Es nuestra regla, hermanos. Por eso no la compartimos con los niños. A nuestros amigos que están hoy con nosotros les ofrecemos una disculpa por anticipado, que no les podríamos compartir la cena del Señor. Si usted está hoy aquí con nosotros y pertenece a otra iglesia, disculpe si no hemos podido aclarar su situación aquí entre nosotros, pero hoy vamos a compartir la cena y platicaba yo con los ministros. Hermanos, pues yo no tengo noticias al llegar aquí de alguien que esté en disciplina, de que yo llegué, yo no supe nada, no me enteré. Lo que nos ha tocado acompañar, bueno, eso yo he sido muy puntual con quien acompañamos. Pero hermanos, estamos en esa libertad. Usted es miembro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Nos acompaña la hermana que viene de Culiacán. No, de Guadalajara, hermana. De la novena de Zapopan. Bueno, ella es parte del cuerpo. No sé si trajo carta o no, pero usted es bienvenida, hermana. Digo, siempre es bueno llevar la carta, ¿no? Nos identifica con claridad. Pero coincidimos con la hermana en enero, en el congreso de Mazatlán, de evangelización, que fuimos mi esposa y yo. Y ahí nos dijo que iba a venir a la ciudad, que tiene una hija acá. Y bueno, gracias a Dios que la hermana está acá. Pero es parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo, hermanos. Y tomamos la cena como parte de esa bendición de ser el cuerpo de Cristo. Y en los minutos siguientes, hermanos, que estaremos preparando los elementos, que nos lavemos las manos, que preparemos el pan, que preparemos el vino, aclarando que es jugo de uva, sin fermentar. Tome tiempo para examinarse. Ore ahí en su corazón. Alabe a Dios y dígale: Señor, quiero ser hallado digno delante de tu presencia. Porque, hermano, decimos que Cristo viene pronto. Y si Cristo viniera hoy, ¿cómo nos hallaría? ¿Cómo nos hallaría hoy el Señor, hermanos? ¿Listos? ¿Estamos listos? Si Cristo viene hoy, decimos: Señor, nos vamos. Tenemos que estar listos. Y tomar la cena del Señor es declararnos listos.